La cámara corporal en el pecho del oficial Jason Miller grababa en alta definición cristalina cada palabra, cada expresión, cada momento de lo que estaba a punto de convertirse en el paseo de perro más costoso en la historia del Departamento de Policía del Condado de Westchester. La mujer parada en la acera, con un cómodo suéter y jeans, no corría, no se escondía nada. No estaba haciendo nada más que estar parada frente a su propia casa con su perro sentado tranquilamente a su lado. Era la doctora Tamara Wallace, de 51 años, directora de una de las escuelas secundarias públicas de mayor rendimiento en Nueva York, educadora respetada con un doctorado en liderazgo educativo y alguien que acababa de pasar las últimas 2 semanas liderando una iniciativa en todo el distrito sobre diversidad e inclusión. Y ahora estaba a punto de ser arrestada en su propio vecindario por el crimen de existir siendo negra. Antes de continuar con la historia, deje un comentario y dígame desde dónde está viendo. Y si cree que las personas deberían poder caminar en sus propios vecindarios sin ser cuestionadas, presione el botón de suscripción ahora mismo. Esta grabación de la cámara corporal te enfurecerá. Tamara Wallace había vivido en el vecindario de Willowbrook durante 7 años. Era una zona suburbana tranquila en el condado de Westchester, Nueva York. Calles arboladas con robles maduros que creaban doseles de sombra. Casas bien mantenidas con céspedes cuidados, buenas escuelas, el tipo de vecindario donde la gente conocía a sus vecinos y los niños andaban en bicicleta por las aceras. Tamara había trabajado increíblemente duro para poder permitirse una casa aquí. Había obtenido su título de licenciatura mientras trabajaba a tiempo completo como asistente de enseñanza. Había obtenido su maestría mientras criaba a 2 hijos como madre soltera. Había completado su doctorado en liderazgo educativo mientras trabajaba como subdirectora, escribiendo su tesis doctoral en momentos robados entre reuniones. Ahora era la directora de Northside High School, puesto que ocupaba desde hacía 4 años. Bajo su liderazgo, la tasa de graduación de la escuela había aumentado un 12%. La brecha de rendimiento entre diferentes grupos demográficos se había reducido. Ganaba un buen salario, pagaba su hipoteca a tiempo. Era miembro activo de la comunidad, sirviendo en la junta de la asociación de vecinos. Esa tarde de martes, Tamara se había tomado el día libre del trabajo para una cita médica rutinaria, un chequeo anual, nada grave. Había regresado a casa en coche alrededor de las 2:30, se había cambiado a ropa cómoda y había decidido llevar a su perro, Charlie, a dar un paseo. Charlie era un Golden Retriever de 6 años que había adoptado de un refugio local. Amigable, bien entrenado, el tipo de perro que movía la cola a todos los que conocía. Tamara había paseado a Charlie alrededor de la manzana, la misma ruta que tomaban todos los días. Acababan de girar en su propia calle y se acercaban a su casa cuando el coche de policía se detuvo. El oficial Jason Miller bajó de su patrulla. Tenía 29 años, 3 años en la fuerza y acababa de recibir una llamada sobre una persona sospechosa en el vecindario. La llamada había llegado de un vecino a 2 calles de distancia. El vecino había informado haber visto a una mujer negra caminando por el vecindario que no parecía pertenecer allí. Ese era todo el informe, una mujer negra que no parecía pertenecer. Miller había respondido a la llamada. Cuando vio a Tamara paseando a su perro, decidió que ella debía ser la persona sospechosa. «Señora, ¿puede detenerse un momento?» Tamara se detuvo y se dio la vuelta. Charlie se sentó a su lado, moviendo la cola. «Sí, oficial. ¿Está todo bien? ¿Qué está haciendo en este vecindario?» La pregunta golpeó a Tamara como una bofetada. No era la primera vez que escuchaba esta pregunta. No la primera vez que alguien insinuaba que no pertenecía al vecindario al que llamaba hogar. Tamara mantuvo la voz calmada y firme. «Vivo aquí. Estoy paseando a mi perro. Este es Charlie. Damos el mismo paseo todos los días». Miller miró a Tamara, luego a las casas a su alrededor, luego de nuevo a Tamara. «¿Vive en este vecindario, en una de estas casas?» «Sí, oficial.
Esa es mi casa de allí, la de la puerta azul y las macetas en el porche delantero. Puede ver mi coche en la entrada. ¿Tiene alguna identificación que demuestre que vive aquí? Tamara sintió la familiar opresión en el pecho. ¿Por qué necesito identificación para pasear a mi perro en mi propia calle? Estoy frente a mi propia casa en una acera pública. ¿Qué ley me obliga a mostrarle mi identificación para eso? Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área. Tamara miró a Charlie, que seguía sentado pacientemente, moviendo la cola. Actividad sospechosa, como pasear un Golden Retriever amigable a plena luz del día. ¿Qué es exactamente sospechoso de lo que estoy haciendo ahora mismo? Solo necesito verificar su identidad, señora. Y necesito que me diga qué ley he violado que me obligue a mostrarle identificación. No he cometido ningún delito. Estoy caminando en una acera pública en el estado de Nueva York. No se me requiere identificarme a menos que usted tenga una sospecha razonable de que he cometido un delito específico. Entonces, ¿cuál es su sospecha razonable? ¿Alguna vez ha sido detenida en su propio vecindario sin una razón válida? Escriba sí o no abajo. La mano de Miller se movió para descansar en su cinturón de servicio. Es procedimiento estándar cuando recibimos llamadas sobre personas sospechosas. No, no lo es. Necesita una sospecha razonable de que he cometido un delito. Pasear a un perro no cumple ese estándar. Entonces, ¿de qué delito específico sospecha que estoy cometiendo? Señora, está haciendo esto más difícil de lo necesario. Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales. Eso no es difícil. Eso es lo que enseñamos a los estudiantes en clase de cívica. La Cuarta Enmienda protege contra registros e incautaciones irrazonables. Me está deteniendo ahora mismo. Necesita justificación legal para eso. Miller dio un paso más cerca. La cámara corporal capturó su movimiento, capturó a Tamara manteniéndose firme, capturó a Charlie mirando entre ellos con la cola todavía moviéndose. ¿Cuál es su nombre?, preguntó Miller, su voz adquiriendo un tono de borde. No tengo que decirle mi nombre sin una sospecha razonable de un delito. Negarse a identificarse puede considerarse obstrucción. No, oficial, no lo es. Nueva York no tiene un estatuto de alto e identifícate. Solo se me requiere proporcionar identificación si tiene un delito específico. No ha articulado ninguna sospecha de ese tipo. Esto es derecho constitucional básico. Recibí un informe de una persona sospechosa en este vecindario. ¿Basado en qué información específica? ¿Qué hizo esta persona supuestamente sospechosa? Miller vaciló. La cámara corporal capturó la pausa. El informante reportó haber visto a alguien que no parecía pertenecer al vecindario. Tamara dejó que esas palabras flotaran en el aire. Quería que quedaran grabadas. No parecía pertenecer. ¿Y qué es lo que le hace pensar que yo no pertenezco a este vecindario? Oficial, ¿qué criterio está utilizando para determinar quién pertenece y quién no? No dije que no pertenece, pero eso es lo que decía la llamada, ¿no es así? Alguien me vio y decidió que no parecía que perteneciera aquí. Entonces, déjeme preguntarle directamente. Si fuera Blanca, ¿estaríamos teniendo esta conversación ahora mismo? Señora, solo estoy respondiendo a una llamada de un ciudadano preocupado. Un ciudadano preocupado que llamó a la policía a una mujer paseando a su perro. ¿Cuál era la preocupación exactamente? ¿Estaba amenazando a alguien? ¿Estaba invadiendo propiedad privada? ¿O la preocupación era simplemente que soy una mujer negra en un vecindario predominantemente blanco? La cara de Miller se puso roja. La cámara corporal lo capturó claramente. Esto no se trata de raza, señora. Entonces, ¿de qué se trata? Porque estoy haciendo exactamente lo que los residentes blancos en este vecindario hacen todos los días, paseando a sus perros, revisando su correo, sentándose en sus porches, y nadie llama a la policía por ellos, pero yo hago exactamente lo mismo, y me llaman a la policía. Solo estoy haciendo mi trabajo respondiendo a llamadas. Su trabajo es investigar delitos reales, no acosar a ciudadanos respetuosos de la ley porque alguien tuvo una reacción racista al verlos. Pago impuestos a la propiedad aquí.
Contribuyo a esta comunidad como educadora. Sirvo en la junta de la Asociación de Vecinos. He vivido aquí durante 7 años y no debería tener que justificar mi existencia ante usted. Miller se acercó a su radio. La cámara corporal capturó el movimiento. Esta es la unidad 23. Necesito refuerzos en Willowbrook Drive y Maple. Un individuo no cooperativo. Los ojos de Tamara se abrieron. Está llamando a refuerzos porque una mujer está paseando a su perro y se niega a mostrar su identificación cuando no tiene base legal para exigirla. Se está negando a cooperar. Eso está escalando esta situación. Estoy ejerciendo mis derechos constitucionales. Está escalando al llamar a refuerzos cuando no hay emergencia, no hay delito y no hay amenaza. Señora, necesito que se calme. Estoy calmada. También tengo razón. Y que llame a refuerzos demuestra que esto nunca se trató de actividad sospechosa. Se trata de una mujer negra en un vecindario blanco que tiene la audacia de hacer valer sus derechos. 2 minutos después, otro coche patrulla se detuvo. La oficial, Sandra Hayes, bajó. Hayes era una veterana de 12 años, de 43 años, y había trabajado en esta área durante 8 años. ¿Cuál es la situación, Miller?, preguntó Hayes. Esta mujer se niega a proporcionar identificación. Tuvimos una llamada de persona sospechosa. Está siendo poco cooperativa. Hayes miró a Tamara cuidadosamente. Observó la ropa cómoda, el Golden Retriever sentado pacientemente, la casa con la puerta azul detrás de ellos. Luego, sus ojos se abrieron. Doctora Wallace, Tamara asintió, el alivio inundándola. Oficial Hayes. Sí, es un placer verla de nuevo. Hayes se volvió hacia Miller y había algo agudo en su expresión. Esta es la doctora Tamara Wallace. Es la directora de Northside High School. Ha vivido en esa casa durante 7 años. He asistido a reuniones comunitarias en su casa. La cara de Miller se había puesto pálida. ¿La conoce? Todos en esta comunidad la conocen. Forma parte de la junta de la Asociación de Vecinos. Organiza la fiesta de la comunidad en la cuadra. ¿De qué se trata esta llamada? Tamara habló antes de que Miller pudiera responder. El oficial Miller recibió una llamada sobre una persona sospechosa. Me vio paseando a mi perro y decidió que yo debía ser esa persona. Exigió identificación a pesar de que le expliqué que vivo aquí y no he cometido ningún delito. Cuando me negué y ejercí mis derechos de la Cuarta Enmienda, me llamó poco cooperativa y pidió refuerzos. Todo esto está en su cámara corporal. Hayes miró a Miller. Su voz tenía un tono agudo ahora. ¿Verificó su dirección antes de exigir identificación? Estaba investigando la llamada exigiendo identificación en lugar de hacer preguntas básicas. Preguntó en qué casa vivía y la verificó. Ella no cooperaba. Hayes sacó su radio. Despacho, esta es la unidad 47. Cancele la solicitud de refuerzos para Willowbrook y Maple. La situación está resuelta. Se volvió hacia Tamara. Doctora Wallace, le pido disculpas por esta situación. Esto no debería haber sucedido. Tiene razón. No debería haber sucedido, pero no es la primera vez que me pasa en este vecindario. ¿A qué se refiere? Esta es la 4ª vez que me detienen o me cuestionan aquí desde que me mudé. La primera vez fue 3 meses después de mudarme. Estaba revisando mi buzón. Un coche patrulla se detuvo y un oficial me preguntó qué estaba haciendo. La segunda vez fue 1 año después. Estaba sacando mis cubos de basura. Otro oficial me interrogó. La tercera vez fue hace 2 años. Me estaba subiendo a mi propio coche en mi propia entrada y un oficial me preguntó si el vehículo me pertenecía. Presenté una queja formal sobre ese incidente y ahora esta 4ª vez en 7 años. La expresión de Hayes se volvió más seria. ¿Presentó informes sobre todos estos incidentes? Las 2 primeras veces no lo hice. No quería causar problemas. La tercera vez presenté una queja formal. Nunca tuve respuesta. Nada cambió. Así que esta vez no lo voy a dejar pasar. Miller finalmente habló, su voz más baja. Señora, si hubo un malentendido, me disculpo. Tamara lo miró directamente, luego a su cámara corporal.
Esto no fue un malentendido. Su cámara corporal grabó todo desde el momento en que me preguntó qué hacía en este vecindario hasta que exigió identificación sin sospecha razonable, hasta que me llamó poco cooperativa y pidió refuerzos. Todo documentado. Así que no acepto su disculpa. Necesito que su departamento mejore. ¿Cree que la doctora Wallace debería emprender acciones legales? Hágamelo saber en los comentarios. Hayes apartó a Miller. Caminaron unos pasos, pero la cámara corporal aún capturaba su tranquila conversación. ¿Entiende a quién acaba de detener?, preguntó Hayes, su voz baja pero firme. Ahora sí, ha sido directora en Northside durante 4 años. Ha ganado el premio estatal a la excelencia en educación. Es respetada en todo este condado. Ha vivido aquí más tiempo del que usted lleva en el departamento. Y usted la acaba de tratar como a una criminal en su propia calle porque alguien hizo una llamada telefónica racista. Tengo que responder a las llamadas. Usted tiene que usar su juicio. Podría haber pasado en coche y observado. Podría haberse acercado cortésmente. Podría haberle preguntado si vivía aquí y haberle creído. Tenía una docena de opciones que no implicaban exigir identificación y pedir refuerzos. Mientras hablaban, Tamara había sacado su teléfono. Escribía rápidamente. «Doctora Wallace», dijo Hayes, volviendo hacia ella. «Le pido sinceras disculpas». Tamara levantó la vista de su teléfono. «Estoy enviando un correo electrónico a mi abogado ahora mismo. Estoy solicitando todas las grabaciones de la cámara corporal de este encuentro. Estoy presentando quejas formales ante su departamento, ante el condado, ante la oficina del fiscal general del estado y ante el Departamento de Justicia. También me estoy poniendo en contacto con la NEA-ACP y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, porque esto no se trata solo de mí. Se trata de perfilado racial sistémico. Ese es su derecho, y creo que debería seguir todas las vías disponibles. Esto debe abordarse». Hayes miró a Miller. «Será puesto en servicio administrativo. Regrese a la estación e informe al comandante de turno inmediatamente». Miller asintió y regresó a su coche patrulla. Tamara miró a Charlie. «Vamos, Charlie, vamos a casa». Caminó la distancia restante hasta su casa, abrió la puerta principal azul y entró. Cerró la puerta y se apoyó contra ella. Sus manos temblaban ahora, no por miedo, sino por rabia, por agotamiento de 7 años demostrando que tenía derecho a existir en su propio vecindario. Respiró hondo varias veces, luego llamó a su abogado. La demanda se presentó 6 semanas después, con 52 páginas, meticulosamente documentada, con citas y referencias a marcas de tiempo específicas en la grabación de la cámara corporal. La demanda alegaba detención ilegal, perfilado racial, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda, violación de los derechos de igual protección de la 14ª Enmienda e imposición intencional de angustia emocional. Nombraba al oficial Jason Miller individualmente, nombraba al Departamento de Policía del Condado de Westchester, nombraba al Condado de Westchester, demandaba $1,800,000 en daños. La oficina del fiscal del condado revisó la grabación de la cámara corporal. Vieron a Miller acercarse a Tamara. Lo vieron exigir identificación sin sospecha razonable. Lo vieron pedir refuerzos cuando ella ejerció sus derechos. Vieron toda la interacción. Luego, revisaron los 3 incidentes anteriores que Tamara había mencionado. Grabaciones que nunca habían examinado cuando presentó su queja anterior. Grabaciones que mostraban un patrón claro. Llamaron a una reunión de emergencia con el jefe de policía y el ejecutivo del condado. «Esto es una pesadilla», dijo el fiscal del condado. «Tenemos una educadora condecorada siendo acosada en su propio vecindario repetidamente. Tenemos evidencia documentada. Tenemos un patrón claro de perfilado racial y desestimamos su queja anterior». El jefe de policía volvió a ver la grabación. «Esto es indefendible». El ejecutivo del condado estuvo de acuerdo. «Nos arreglamos rápido y hacemos cambios». Pero antes de que pudieran comenzar las negociaciones de acuerdo, Tamara convocó una conferencia de prensa.
Se paró en los escalones del juzgado con su abogado, el presidente de la NAACP y representantes de la ACLU. Contó su historia con calma y claridad. Mostró fragmentos de la grabación de la cámara corporal. Explicó: esto no fue un incidente aislado, sino un patrón. La conferencia de prensa fue cubierta por noticias locales, luego regionales, luego nacionales. La grabación de la cámara corporal se volvió viral. En 48 horas había sido vista más de 12 millones de veces. En una semana, más de 40 millones de vistas. El hashtag #WalkingWhileBlack comenzó a ser tendencia. Personas de todo el país compartieron sus propias historias de ser perfiladas en sus propios vecindarios. El Departamento de Policía del Condado de Westchester abrió una investigación interna. Revisaron no solo la conducta de Miller, sino la respuesta del departamento a las quejas anteriores de Tamara. La investigación duró 9 semanas. Los hallazgos fueron devastadores. Miller no había utilizado un juicio razonable. Había escalado innecesariamente. Había demostrado prejuicios en su enfoque y lenguaje, pero peor aún, el departamento no había investigado adecuadamente las quejas anteriores de Tamara. Habían desestimado sus preocupaciones sin revisar la evidencia. Habían permitido que un patrón continuara sin control. El oficial Jason Miller fue despedido 12 semanas después del incidente. La carta de despido citó múltiples violaciones, detención ilegal, aplicación de la ley basada en prejuicios, falta de uso de juicio apropiado y conducta impropia de un oficial. Los 2 supervisores que habían desestimado las quejas anteriores de Tamara también fueron sancionados. Uno fue degradado, uno fue suspendido sin paga durante 30 días. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el Departamento de Policía del Condado de Westchester. Encontraron patrones de trato dispar basado en raza, en detenciones, retenciones y uso de la fuerza. El departamento entró en un decreto de consentimiento que requería reformas integrales, capacitación obligatoria sobre prejuicios, supervisión comunitaria, recopilación de datos sobre todas las detenciones, revisión regular de grabaciones de cámaras corporales y monitoreo federal durante 5 años. La demanda de Tamara fue a mediación 14 meses después del incidente. La oferta inicial del condado fue de $600,000. El abogado de Tamara contraofertó con $2 millones. Llegaron a un acuerdo por $1,650,000. Tamara donó $300,000 a organizaciones que trabajan en reforma de la justicia penal y equidad racial. Usó el resto para establecer un fondo de becas para estudiantes de orígenes subrepresentados que persiguen carreras en educación. Jason Miller nunca más trabajó en la aplicación de la ley. Se mudó a otro estado y tomó un trabajo en ventas. Dio una entrevista a un podcast local afirmando que había seguido su entrenamiento y que la corrección política le había costado su carrera. La grabación de la cámara corporal se convirtió en lectura obligatoria en academias de policía de todo el estado de Nueva York. Las facultades de Derecho la usaron para enseñar sobre los derechos de la Cuarta Enmienda y el perfilado racial. Las organizaciones comunitarias la usaron en talleres de Conoce tus derechos. Un paseo de perro llevó a un acuerdo de $1 millón, una carrera terminada, múltiples acciones disciplinarias y un decreto de consentimiento federal. Tamara Wallace continuó como directora de Northside High School. Continuó su trabajo de diversidad e inclusión. Siguió viviendo en su casa con la puerta azul, pero instaló cámaras de seguridad alrededor de su propiedad. Comenzó a llevar su teléfono con la aplicación de grabación lista cada vez que salía de casa. Se unió a organizaciones de defensa que trabajan en la reforma policial. En entrevistas, Tamara ha dicho que lo que le sucedió es una realidad diaria para los estadounidenses negros, ser cuestionados en espacios donde vivimos y trabajamos, ser tratados como sospechosos por simplemente existir siendo negros. Por eso luchó. Por eso hizo pública la grabación. Por eso donó a organizaciones que trabajan por el cambio. Si bien la responsabilidad individual es crucial, es la reforma sistémica la que forja un cambio duradero.
El video de la cámara corporal sigue disponible en línea. Pueden presenciarlo por ustedes mismos. Podrán observar a una directora escolar explicando con calma sus derechos constitucionales mientras era detenida ilegalmente por pasear a su perro frente a su propia vivienda. Verán cómo se manifiesta la discriminación racial cuando queda nítidamente documentada. Serán testigos del instante en que el oficial Hayes la reconoce y se percata de su error. Podrán apreciar las consecuencias cuando alguien se niega a aceptar ser tratado con sospecha. ¿Cuál es su principal conclusión de este relato? Compártanla en los comentarios. Y si este suceso les hizo reflexionar sobre quién es interrogado y quién no, sobre quién debe demostrar su derecho a pertenecer y quién es aceptado de inmediato, asegúrense de suscribirse. Esta historia cobra relevancia porque Tamara Wallace hizo todo lo que la sociedad dicta. Obtuvo una formación académica exhaustiva, no solo una licenciatura, sino también una maestría y un doctorado. Trabajó arduamente, dedicando innumerables horas adicionales a las que corresponden a una jornada estándar, tal como hacen los educadores. Alcanzó el éxito profesional, convirtiéndose en directora y mejorando los resultados de sus alumnos. Adquirió una residencia en un vecindario seguro. Contribuyó activamente a su comunidad. Mantenía estabilidad financiera y respetaba la ley. Y nada de esto la protegió de ser abordada por la policía por pasear a su perro frente a su propia casa. Nada de esto impidió que los vecinos la vieran con recelo. Nada de esto le garantizó un trato básico de dignidad y respeto. Aún tuvo que probar su derecho a estar en un vecindario donde residía desde hacía 7 años y pagaba impuestos sobre la propiedad. Tuvo que defender sus derechos constitucionales mientras se encontraba en su propia calle. Aún así, tuvo que soportar la humillación de ser retenida ante la mirada de sus vecinos. Reflexionen sobre el significado de esto. Piensen en quién es sometido a escrutinio en sus propios barrios y quién jamás tiene que preocuparse por ello. Imaginen a quién se le exige portar identificación para revisar su buzón y a quién le parecería esto una completa absurdidad. Consideren a quién se asume automáticamente que pertenece y a quién debe demostrarlo constantemente. Esta narración demuestra que el logro académico no la protege del racismo. El éxito profesional no la vuelve inmune a los prejuicios. Un doctorado no evita que alguien llame a la policía porque no cree que esa persona pertenezca al lugar. Pero esta historia también revela que, cuando las transgresiones quedan registradas, cuando las personas alzan la voz y la evidencia es irrefutable, la rendición de cuentas es factible, el cambio es posible. No toda detención ilegal culmina en justicia, no toda queja resulta en una mejora del sistema, no toda persona que atraviesa una situación así posee los recursos o la energía para defenderse legalmente, pero Tamara sí los tuvo, y su lucha resultó en la exigencia de responsabilidades al oficial, una compensación económica considerable y reformas sistémicas que, se espera, evitarán que esto ocurra de nuevo. Cada caso que concluye con rendición de cuentas mejora el sistema de forma paulatina. Gracias por ver hasta el final. Si esto les ha abierto los ojos a la realidad de la discriminación racial, si les ha llevado a reflexionar sobre las suposiciones que hacemos acerca de quién pertenece a dónde, compártanlo con alguien que necesite verlo. Hagan clic en suscribirse si aún no lo han hecho. Dejen un comentario. ¿Debería el vecino que realizó la llamada racista enfrentar consecuencias? ¿Cómo sería una rendición de cuentas genuina?